Buenas, mi nombre es Edgar Said Mesino Vega del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, de la materia de taller de bases de datos. Soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y en este video vamos a ver lo que es la conexión de MySQL con Visual Studio por medio de un conector. Lo explicaré de la forma más detallada posible, como también mostraré y explicaré las instrucciones SQL dentro del código de Visual Studio, como lo es el insert, el delete, el select y el update, por ejemplo. También modificaré tablas desde Visual Studio y también verificaré los resultados con la base de datos. Como también ejemplificaré lo que son los disparadores, las funciones y procedimientos aplicados ya en Visual Studio. También mostraré lo que es una tabla llamada bitácora alumnos, que almacenará todas las modificaciones o eliminaciones que se hagan en la tabla de cursar. Eh, Esto lo explicaré de la forma más detallada posible y comencemos. Bueno, para hacer lo que es la conexión entre MySQL y Visual Studio 2019 necesitamos el conector. Así que nos iremos a la página oficial y como vemos aquí están los instaladores. No, vamos a elegir el que sea conveniente dependiendo de nuestro sistema operativo y lo descargamos. Una vez hecho eso, en nuestras descargas nos aparecerá esto. Lo instalamos en nuestra máquina y una vez instalado, que no es difícil, solamente es darle a aceptar, aceptar. Una vez instalado, nos vamos a lo que es nuestro disco local C, archivos de programa, y buscamos MySQL, donde aquí nos aparecerá el conector .NET. Nos dirigimos ahí, Assemblies y versión V4 5.2. Bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta, la ruta donde se instaló. Una vez hecho eso, nos dirigimos a nuestro Visual Studio, donde agregaremos la referencia para hacer la conexión. Entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí, referencias, darle clic derecho, agregar referencia, y como yo no tengo aquí una, le vamos a dar examinar. En examinar nos dirigimos a la ruta donde se instaló el conector. Nos vamos aquí, MySQL, conector.net, assemblies, V4 5.2 y buscamos el MySQL Data DLL y le damos en agregar. Una vez hecho esto, creamos una clase llamada conexión, como está aquí, y simplemente importamos las librerías. En MySQL Connection agregamos aquí una variable y aquí es importante poner lo que es todo esto, que es el servidor, que es el localhost, la database, que es la escuela BD, y es importante rellenar lo que es nuestro root y la contraseña. La database va a ser lo que es nuestra base de datos que vamos a utilizar. En este caso es escuela BD, con las siguientes tablas: alumno, bitácora alumno, cursar y materia. Así que aquí asignamos la base de datos, el usuario y la contraseña. Al objeto que creamos le damos la instrucción de open, o sea, abrir la conexión. Retornamos lo que es nuestra conexión. ¿Esto para qué? Para que todos los formularios que tengamos tengan las propiedades de la conexión establecida. Para ello vamos a comprobar la conexión con este botoncito que es verificar conexión. Este botón crea un objeto de la clase conexión y manda a llamar el método de obtener conexión, para lo cual se va a mandar un pequeño mensajito, una cajita de mensaje diciendo conectado. Vamos a probarlo.
verificar conexión y nos dice que está conectado correctamente. Bueno, y así sería lo que es la conexión de MySQL con Visual Studio 2019 por medio de nuestro conector que descargamos de internet. Una vez hecha la conexión, ahora sí explicaré lo que es el programa y el uso de las instrucciones SQL en Virtual Studio con el uso de nuestro programa y la base de datos en MySQL. Y lo explicaré paso a paso. Primeramente ejecutamos nuestro programa y nos aparecerá este menú. Verificamos la conexión, está conectado y ahora ingresaremos un alumno. Agregar alumno. ¿Y qué nos pide un alumno? Nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Vamos a ver en nuestro MySQL que escribe alumno. Número de control, nombre, apellidos, fecha de nacimiento. Hacemos un select para verificar cuáles tenemos. Select from alumno y tenemos estos alumnos ingresados a las tablas. Ok, vamos a agregar uno con el nombre de Eric Fabricio y una fecha de nacimiento de 1998 del 059. Le vamos a dar al botoncito de agregar y como aparece aquí en este mensajito dice insertado. Una vez hecho esto, verificamos si se insertó el nuevo alumno. Como podemos ver, aquí está Eric Fabricio del 98. Ahora sí, ¿cómo funciona este botoncito? Aquí hacemos el uso de un procedimiento. Vamos a ver cuál es. Vamos aquí. Agregar alumno, ¿ok? Aquí tenemos este botoncito y vamos a ver qué hace. Como podemos ver, aquí manda llamar el proceso insertar alumno, donde pide el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. ¿Y este de dónde sale? Bueno, tenemos aquí nuestra creación de funciones, procedimientos y triggers que utilizamos para la creación de nuestra base de datos. Aquí creamos un proceso llamado pros insertar alumno, donde recibe un nombre, un apellido y una fecha de nacimiento. Y aquí lo que hace es pedir estos atributos y una vez cumpliendo estos, lo que va a hacer es agregarlo. Como podemos observar aquí, se llama a este proceso y los atributos. Ahora sí, con el objeto haciendo la conexión con la base de datos, lo que hacemos es instanciar esto en un objeto llamado int de instrucción, recibiendo lo que es nuestro query, que es la instrucción de tipo string y la conexión que tenemos. Ahora sí, los atributos se les pone un arroba para lo que es la inserción de datos dependiendo de nuestras casillas que tengamos. Y como podemos observar, así se hace la instrucción del llamado de un procedimiento con tres atributos, que es cal, proceso, pros, insertar alumno. Bueno, ahora seguimos. Una vez insertado nuestro alumno, vamos a editarlo, editar alumno. Aquí se usa otro proceso. Se nos abre la tablita y aquí voy a poner el MySQL más pequeño. Ahí está. Ok. Tenemos un buscador. Aquí también hay otro proceso que se hace. Vamos a buscar a Eric, por ejemplo. Eric. Vamos a dar a buscar. Ahora sí, nos aparece aquí la única coincidencia. En el caso de que pongamos otro nombre, por ejemplo, Juan. Aquí Juan lo tengo dos veces. Juan Alberto y Juan Salmora. Por ejemplo, Juan. Aquí se puede observar que aparecen los dos Juan Alberto y Juan Salmora. Podemos elegir entre uno y otro. Pero en mi caso voy a editar lo que es el Eric que acabamos de agregar.
Eric. Lo buscamos y como vemos nos aparece Eric. Lo seleccionamos para tomar sus datos. Aquí tiene 26 años, Eric Fabricio. Ahora queremos, por ejemplo, editar su apellido, que no se llame Fabricio. Le cambiamos a Quintero. Quintero, por ejemplo. Le damos a guardar y aquí nos manda un mensajito de modificado. A ver, vamos a checar. Antes era Eric Fabricio, ahora es Eric Quintero. Como vemos, aquí se nos actualizó la tabla, donde es Eric Quintero. Vamos a ver cómo funciona lo que es buscar y guardar. Para eso nos vamos acá y guardar. Buscar trae al método para buscar el alumno. Este lo creamos y aquí tenemos lo que es el procedimiento para buscar el alumno. Es un proceso donde lo creamos con un delimiter, create procedure, de nombre pro búsqueda alumno. ¿Qué recibe? Recibe una letra, puede ser un nombre completo y va a buscar las coincidencias. Ok, aquí lo mandamos a llamar pro búsqueda alumno y aquí pro búsqueda alumno. Este lo que hace es guardarse en una cadena de texto, se crea el objeto para hacer el comando, donde se ingresa el comando y la conexión que se hace. Una vez hecho esto, al objeto comando le agregamos lo que es la letra o el nombre que está en la etiqueta de buscar nombre. La etiqueta de buscar nombre es esta. Esta se llama buscar nombre. Buscar por nombre. Ok. Se ingresan los valores que tiene esta etiqueta. Lo que hace es buscar el alumno. Y en base a ello lo que va a hacer es, una vez encontrado el alumno, lo va a imprimir en la tabla y lo va a dejar ahí para que alguien lo pueda seleccionar y que cargue sus datos. Pero así funciona. Simplemente se llama al método process insertar alumno y se le ingresa los valores que hay en la etiqueta. Y así funciona ese procedimiento. Nos vamos a alumno, editar alumno. Ok. Como podemos observar, aquí está Eric Quintero. Eric Quintero. Eric Quintero. Eric. Lo buscamos. Como vemos, aquí aparece. Ahora sí. Cargamos sus datos y tenemos el siguiente botón, que es eliminar. Eliminar también tenemos un proceso que lo explicaremos justo ahorita. Ahora sí. Vamos a eliminar a un Juan, por ejemplo. Juan Alberto, por ejemplo. Juan Alberto, que tiene el número de control 9, lo vamos a eliminar. Le damos que sí. Nos manda un mensajito de eliminado. Y vamos a verificar que Juan fue eliminado. Ok, Juan Alberto ya no está. Ya no pertenece a lo que es nuestra base de datos. Juan Alberto con el número 9 de número de control ahora ya no está. Ahora está Juan Salmora. Simplemente con el botón de eliminar. Ahora sí, ¿cómo funciona el botón de eliminar? ¿Qué tiene? Vamos a verlo aquí. Botón eliminar. Ok, botón eliminar hace igual un objeto con la conexión a la base de datos. Se crea una cadena con el procedimiento que es process eliminar alumno. ¿Cuál es ese? Proceso para eliminar alumno. Aquí está, process eliminar alumno. ¿Qué recibe? Simplemente un ID. Y a partir de ese, lo que va a hacer es borrar ese registro de nuestra base de datos. Aquí se manda a llamar. E igualmente aquí se crea un objeto llamado comando, que este va a recibir la conexión y nuestra instrucción, que es el proceso para eliminar el alumno.
¿Ok? ¿Qué recibe ese proceso? Simplemente el ID. ¿De quién? Que ingresemos a partir de lo que esté en la etiqueta de txt número de control. Una vez hecho eso, lo que va a hacer es eliminarlo y va a limpiar las casillas. Y en la tabla simplemente lo va a eliminar igual. Ahora sí, una vez hecho eso, aquí explicamos lo que es el proceso, el procedimiento para eliminarlo. Una vez hecho esto, ya acabaríamos con lo que es el alumno. Ya hicimos el de buscar, guardar, eliminar. Ahora vamos a hacer calcular. ¿Qué hace? Por ejemplo, voy a elegirme a mí, a Edgar Said. Por ejemplo, Edgar Said. Ahí. Me busco. Una vez hecho esto, cargo mis datos, me selecciono y carga todos mis datos. Yo tengo 21 años y me tiene que dar aquí como resultado 21. Le damos a dar en calcular y aquí aparece el resultado. Vamos a probar con otro, ¿no? Vamos a probar con Eric, que es del 98. Eric le damos buscar, lo seleccionamos y calculamos su edad. Él tiene 22 años. Como vimos, funciona perfectamente lo que es el método para calcular. ¿Cómo funciona este método? Vamos a verlo. Calcular. Este botón, ¿qué hace? Igualmente, hacemos un proceso muy similar, donde creamos una cadena donde va a guardar el procedimiento, el nombre del procedimiento, que es F, calcúlame la edad del alumno. Vamos a buscarlo. Y como vemos, aquí está, calcúlame la edad del alumno, date, nombre, varchar. Ok. Lo que hace es, se ingresa lo que es la fecha de nacimiento y el nombre del alumno. Y esta función, ¿qué retorna? Retorna un entero que va a ser la edad resultante. Aquí declaramos edad como entero, seleccionamos lo que es el año y de la fecha de nacimiento del alumno, y aquí hacemos este procedimiento para verificar, para calcular lo que es la edad del alumno a partir de su fecha de nacimiento. Una vez hecho esto, aquí se relacionan los valores del nombre del alumno y su fecha de nacimiento, y por último retorna lo que es su edad. Nos vamos aquí y como podemos observar, simplemente se llama con una cadena de texto, y lo que se le ingresa, ¿qué es? Se le ingresa lo que es la fecha de nacimiento y el nombre a partir de lo que esté ingresado en las casillas de texto. Bueno, simplemente lo ejecuta y retorna el valor con un objeto llamado edad t, que se imprime en la etiqueta de texto que le da respuesta, que es esta que está aquí, esta de aquí. Se calcula y se imprime ahí. Y simplemente es eso para calcular lo que es la edad del alumno. Una vez terminado con los procedimientos para lo que es el alumno, ya terminaríamos. Ya vimos lo que fue buscar, guardar, eliminar, regresar y calcular. Bueno, regresamos. Terminamos ya con agregar y editar alumno. Vamos a materia. Vamos a ver más procedimientos SQL que se puedan aplicar. Agregar materia. Vamos a agregar una que pide clave, nombre, descripción. Vamos a verificarlo con un describe. Describe materia. Clave, nombre, descripción. Vamos a hacer un select from materia. Y tenemos estos registros ingresados. Lo que es química, geografía, historia, sociología. Vamos a agregar uno nuevo. Por ejemplo, una clave que no se haya repetido, la 11. Bases de datos.
En descripción no agregamos nada por el tipo de dato que es. En este caso es Tiny Blob y nos daría un error. Le vamos a dar en guardar y nos aparece un mensajito de insertado. Ahora sí, verificamos si se insertó. Select from materia y aquí aparece clave 11, bases de datos. Le damos en regresar y vamos a ver cómo funciona ese botoncito de agregar de la materia. Igualmente, se crea una cadena llamada query que va a contener la instrucción, que es el insert into materia, que recibe la clave, el nombre y la descripción, que es la clave, nombre, descripción con los valores. Aquí se ponen las incógnitas de los valores. Estos los pasamos acá, donde se crea un objeto de tipo MySQL command que va a recibir el contenido de los txt que estén en la tabla. Por ejemplo, este se llama txt clave, txt nombre, txt descripción. Txt clave se le asigna a esta incógnita que está acá. Txt nombre se le asigna a esta incógnita que está aquí. Los tres hacen lo mismo. Ahora sí, una vez que se haga esto, al objeto de ints de instrucción se le asigna que ejecute la instrucción y simplemente manda un mensajito de insertado y limpia las casillas. Así funcionaría esta instrucción de MySQL en Virtual Studio. Simplemente guardando las cadenas e insertando los valores de nuestras etiquetas. ¿Ok? Así funcionaría insert en Virtual Studio. Ahora sí, ya vimos agregar materia. Ahora vamos a ver editar materia. Vamos a ponerla aquí. Ok, vamos a buscar. Aquí tenemos un buscador que funciona igualmente como el que vimos hace ratito, el de alumno, pero aquí vamos a elegir directamente bases de datos. Por ejemplo, aquí ya se cargaron los datos. Clave 11, bases de datos. Vamos a agregar, vamos a hacer una modificación que se llame taller de bases de datos. Taller de bases de datos. Le vamos a dar en guardar. Y aquí nos aparece un mensajito de modificado. ¿Ok? Vamos a ver si cambia de bases de datos a taller de base de datos. Como vemos, aquí está taller de base de datos. ¿Cómo funciona este botoncito de guardar? Bueno, en sí sería actualizar. Vamos a verificarlo con este. Ok, igualmente como lo vimos, aquí voy a borrar esta línea. Eso. Aquí se guarda en una cadena de texto lo que es el query con update, materia, set, clave, nombre, descripción. ¿De dónde? De la clave búsqueda. A partir de la clave de búsqueda lo que va a hacer es modificar los valores que cambiemos. Simplemente usando el update. ¿De quién? De la tabla de materia. Y así se usaría el comando de SQL en Visual Studio para el MySQL. Simplemente se guarda aquí y aquí abajo le asignamos los valores. Los valores están guardados en txt clave, txt nombre y txt descripción. Todos los valores que estén ahí y que se hayan cambiado se les van a asignar a estas de aquí, a estas incógnitas. Y lo que va a hacer es modificarlo. Una vez modificado nos va a mandar el mensajito de modificado, se hizo correctamente. Y así funcionaría lo que es el update desde aquí. Es como usar la instrucción directamente en MySQL. Así se usaría. Ok. Vamos a ver las demás instrucciones. Ok. Ya agregamos materia. Ahora vamos a editar acá. Ok. Taller de base de datos. Vamos a seguir trabajando ahí. Vamos a borrar, por ejemplo, psicología.
Vamos a borrarlo. Simplemente lo seleccionamos y damos eliminar. Nos aparece un mensajito de borrado. Le damos a aceptar. ¿Y qué pasó acá? Select from materia. Y como se puede observar, ya no aparece. Aquí psicología con la clave 6 ya no aparece, solamente llega hasta computación con la clave 4. Así que funciona correctamente el botón de eliminar. Ahora, ¿qué instrucciones usa el botón de eliminar? Vamos a ver. Eliminar. Lo que hace es, igualmente, guarda la cadena con la instrucción, que es delete from materia, con la clave. Y aquí le ponemos un subnombre que yo le pongo borrar. Esta sería la instrucción. Ahora sí, va a borrar a partir de la clave. Así que hacemos el objeto para hacer la instrucción desde Visual Studio a MySQL. Y lo que le ingresamos es lo que esté en la casilla de la clave. Lo que está aquí es la clave y esa se le va a pasar a la instrucción de acá para borrar lo que esté contenido en ella. Mandar un mensaje de borrado y se limpiarán los campos. E igualmente en la tabla se borrará. Y como vimos, así se usa el delete en Visual Studio. Como vimos, es bastante sencillo. Ya vimos el buscar. Bueno, ya vimos guardar y eliminar. Buscar es completamente lo mismo. Ahora vamos con lo que es inscribirse, que es la tabla cursar. Aquí vamos a hacer un show tables. Como vemos, ya vimos alumno, materia, nos falta cursar y bitácora. Vámonos a cursar, que aquí le llamé inscribirse. Vamos a inscribirnos. Número de control, clave, calificación, fecha de reporte. Estos son los valores que nos pide para la inscripción. Por ejemplo, vamos a hacer un describe. Cursar. Así. ¿Qué nos pide? Número de control, clave, calificación, fecha, reporte. Vamos a verificar qué valores tenemos, qué registros tenemos en esa tabla. Select from cursar. Ahí. Select from cursar. Y tenemos simplemente 3 valores. 3 registros. Ok, vamos a ingresar. No sé. Vamos a agregar los usuarios y las materias que ingresamos apenas. Select. Alumno. Ok. Número de control vamos a agregar a Eric, que lo creamos recientemente. Le ponemos 26. Clave. Taller de base de datos. Le vamos a poner la clave 11. Taller de base de datos. Ahí está. Calificación. Vamos a ponerle un 90. Fecha de reporte. Vamos a poner una fecha 2020-07-04. Ok. Aquí ya vamos a agregar una inscripción a lo que es nuestra tabla cursar. Aquí aparecería otro registro. Vamos a darle agregar y nos manda un mensajito de insertado. Le vamos a dar a aceptar y vamos a verificar si se agregó a la tabla de cursar. Y como vemos, aquí está, sacó un 90. El usuario 26, Eric. Ajá. La materia clave 11, que está ahí en la base de datos, sacó un 90 y con la fecha que le puse. Como se puede observar, se insertó correctamente. Vamos a ver cómo funciona esa ventanita. Ok, es aquí. Es aquí. Vamos a ver cómo funciona.
Igual como las demás instrucciones, aquí se guarda en una cadena donde ponemos insert into cursar. ¿Qué pide? De atributos pide el número de control, la clave, la calificación y la fecha del reporte. ¿Con qué valores? Bueno, aquí vamos a hacer los valores en incógnita, los valores que van a ingresarse, pero aquí abajo, dependiendo de las etiquetas que tengamos. Aquí yo les asigné nombres como número con, cla, cal y fecha. Aquí los ingresamos de nuevo, pero ahora con los valores de las etiquetas que tenemos, que es txt número de control, txt clave, txt calificación, txt fecha. Los valores que tengan contenido se van a asignar a la instrucción. Una vez asignados, ahora sí se ejecutará la instrucción con este comando. Y aquí nos mandó un mensajito de que se ha insertado. ¿Sí? Esta es la instrucción para insertar en la tabla de cursar valores. Ok, como vimos funciona correctamente. Ahora sí, ya vimos inscribirse, vamos a ver lo que es modificar inscripción. Ok, aquí tenemos los botoncitos, igual guardar y eliminar, son muy similares a los que vimos, los voy a explicar un poco más rápido. Donde aquí podemos elegir directamente de la tabla cualquier valor que queramos. Por ejemplo, el último que agregamos, que es de Eric, de la materia de base de datos, que sacó un 90. Vamos a cambiarle la calificación a un 100, también para ver lo que es la bitácora alumnos. Antes tenía un 90, ahora le voy a poner un 100. Ok, y pues la fecha de reporte va a ser la misma. Bueno, vamos a cambiársela a 2021 07 05, por ejemplo. Así. Ok, vamos a darle en guardar. ¿Qué pasará? Aparecerá modificado. Ok, vamos a ver. Aquí ya nos aparece el usuario con 26, 11 y ahora tiene 100. Antes tenía un 90. Vamos a ver en cursar. Podemos observar que antes tenía un 90 y ahora tiene un 100. Antes tenía esta fecha, ahora tiene esta. Como vemos, funciona correctamente. Botón guardar, lo vamos a explicar más rápido. Botón guardar. Ok. Botón guardar simplemente tiene esta instrucción guardada en una cadena de texto de tipo string. Dice update, cursar, set calificación. Aquí le pongo el subnombre de cal, fecha reporte, número de control. Bueno, ok, lo que va a hacer es modifica lo que es de la tabla cursar, la calificación y la fecha reporte, dependiendo del número de control y la clave que se quiera buscar. Lo que hace es cambiar, modificarlo según lo que es la clave y el número de control del alumno. Se le agregan los valores que tengan en las etiquetas a la instrucción y se hace. Cuando se hace, se manda un mensajito de modificado. Una vez hecho eso, vimos que funciona correctamente. Y como vemos, aquí lo cambió. Ahora sí, vamos a ver lo que es la bitácora alumno. La bitácora alumno. Ok, creación de trial para bitácora alumno. Bueno, esto aquí ya lo vimos, lo que es la creación de la bitácora en videos anteriores. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene un nombre, tiene apellidos, tiene clave, tiene la calificación nueva, tiene la calificación anterior, tiene la fecha del reporte en el que se hizo, la nueva, y la fecha del reporte anterior. Ok, vamos a describirlo, ¿no? Describe bitácora alumno. Ok, aquí tenemos número de control, nombre, apellidos, clave y estos valores. Ahora sí, vamos a checar eso aquí.
se supone que va a aparecer la calificación anterior y la calificación nueva. Para ello nos vamos a bitácora alumno. Ok, aquí tenemos todas las modificaciones y eliminaciones que hicimos, bueno, que he hecho en lo que es la tabla cursar, que es de inscripción. Aquí tenemos a Eric Quintero, con clave 11, calificación anterior. Ay, a ver, no control. Eric, ok. Calificación anterior, antes tenía un 90 y ahora, que es la calificación nueva, tiene un 100. Igual en la fecha. En la fecha tenía una y ahora tiene otra. Por ejemplo, aquí está el 20 y 2021. 20 y aquí 2021. Ok. Se guardan todas las modificaciones que se hagan. Aquí nos dicen las acciones. Nos dice si fue modificado o eliminado. Como podemos ver, hicimos una modificación. Modificamos solamente su calificación y su fecha. Ok, ahora vamos a hacer una eliminación. Aquí se supone que aparecerá eliminado. Pero lo comprobamos acá. Hacemos un select from bitácora alumno. Ok, hacemos grande. Y como vemos, aquí está el registro donde Eric Quintero antes tenía un 90. Aquí dice calificación anterior y ahora tiene un 100. Ok, y aquí nos dice que fue modificado. Ok, ahora vamos a hacer una eliminación. Vamos a eliminar a este usuario para que nos aparezca eliminado. Vamos a hacerlo. Inscribirse, modificar inscripción, y vamos a eliminar a Eric. Aquí está. Sale un 100, fecha reporte. Vamos a darle eliminar. Nos aparece este mensajito de eliminado. Y como se puede observar, nos borra de la tabla a Eric. Vamos a verificarlo. Select from cursar. Ya no aparece Eric. Como vemos, ya no aparece él. Fue eliminado. Y vamos a ver rápidamente cómo funciona el eliminar de modificar alumno. Ok, vamos a verlo. Modificar inscripción, eliminar. Eliminar es bastante sencillo, igual que las demás, donde se guarda en una cadena de texto lo que es la instrucción delete from cursar. Bueno, borra de la tabla cursar a partir del número de control y la clave que tenga. Ok, se va a borrar a partir de esos dos atributos. Ok, y como vemos, funciona correctamente. Aquí se cargan los datos a partir de nuestras etiquetas de texto que tengamos seleccionadas y con el contenido que tengan. Y ya que lo haga, mando un mensajito de borrado y limpia las casillas. Ok, como vemos, funciona correctamente, igual que las demás, bastante similar. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que es esto fue una acción que hicimos que se va a guardar en la bitácora alumno. Vamos a verificarla aquí en Visual Studio. Bitácora alumno. Aquí tenemos todos los registros y podemos ver aquí a Eric otra vez, Eric Quintero. Ahora no se guardó ninguna calificación nueva porque no hicimos ninguna. Fecha de reporte igual, tampoco. Y aquí aparece la acción que hicimos, fue eliminado. Y podemos verlo acá igual. No está en nuestra base de datos. Aquí vamos a verificarlo también con el select from de cursar. El select from de bitácora alumno, donde aquí aparece Eric Quintero de nuevo, pero ahora está eliminado. Como vemos, funciona correctamente lo que es nuestra bitácora alumno, que guarda todo aquello que sea modificado o eliminado. Aquí tenemos lo que es el trigger, la creación del trigger cuando se actualice, cuando sea modificado. Y aquí tenemos el trigger para cuando sea eliminado. Esto ya lo expliqué en anteriores videos, donde almacena los valores antes y después de que se hagan y mandan
aquí y se almacena también la acción que se hizo. Como vemos, funciona correctamente todo esto. Ok. Algo que nos queda comprobar es al inscribirse tenemos un procedimiento para verificar si es mayor o iguales a 60. ¿Esto qué quiere decir? Que si una calificación es menor a 60, va a mandar un mensajito que va a decir debe volver a cursar la materia. O sea, ¿qué significa? Que si este individuo, este alumno sacó menos de 60, significa que está reprobado y no puede ser ingresado al curso. Y simplemente no se guarda en la tabla, nada más nos manda el mensaje y no se guarda. Ahora lo vamos a poner a prueba. Ok, vamos a nuestro programa y vamos a hacer una inscripción para que nos salga adrede. Vamos a reprobar al alumno, por ejemplo un 55, para que nos mande el mensaje. Aquí vamos a elegir a un alumno y una materia. Por ejemplo, el número de control vamos a poner de nuevo a Diana, 16. Dana, clave, dibujo técnico, 22. Calificación 55, vamos a poner una fecha random, 0504. Vamos a agregarlo y nos tiene que mandar un mensajito. Aquí nos mandó el mensajito de volver a cursar la materia. Ok. Si este mensajito nos dice que no pasó con la condición y no se agrega a la tabla. Si verificamos la tabla de cursar, no va a aparecer. Select cursar. Ok. El usuario que éramos con el número de control 16, 22, 55 no aparece porque simplemente no cumplió con la condición. Pero en cambio, si yo le pongo 66, bueno, 70, un 70 le damos y lo insertó correctamente. ¿Por qué? Porque no cumplió con la condición de menor a 60. Ok, select from, cursar, y aquí nos aparece el nuevo usuario. No, aquí está, el de 70. Como podemos ver, este funciona correctamente. Y esto, lo interesante es que no necesita una programación. Simplemente sale el mensajito con un catch. Por ejemplo, voy a explicar esto. Ok, aquí está. El mensajito que aparece de no debería cursar la materia, simplemente es arrojado por ya que cuando no se cumple la condición que está aquí en MySQL, se manda y se recibe por el catch que está en todas las instrucciones del botón. Si algo pasa que no esté ejecutándose aquí lo recibe y muestra el mensaje. Aquí no necesita programarse eso, ya que está en MySQL. Ok, bueno, una vez que ya vimos esto, ya tendríamos aquí la explicación de cómo funciona cada una de las ventanas, cada uno de los botones, el uso de las instrucciones de MySQL aquí en Visual Studio. También vimos lo que fue cómo insertar, eliminar. Ejemplificamos cómo reaccionan los disparadores. Y como pudimos observar, se hicieron los cambios en ambos sentidos, desde Visual Studio hasta MySQL. Vimos que todo funciona correctamente. Como se presentó en este video, vimos desde la conexión de MySQL con Virtual Studio por medio de un conector. Vimos lo que fueron las instrucciones SQL aplicadas en Virtual Studio, como también vimos la inserción, eliminación y modificación de datos, y como vimos afectó a la base de datos original desde MySQL. Pudimos ver los cambios realizados. Ejemplificamos lo que fueron los disparadores, las funciones y procedimientos en Virtual Studio.
Y como también vimos un disparador que fue el de Bitácora Alumnos, que fue la tabla que guardó todas las modificaciones o eliminaciones que se hicieron en la tabla de cursar. Una vez dicho esto, sería todo por mi parte y espero haya sido entendible el video.